Muchas gracias, señor presidente. Tratamos entonces esta media sanción que viene de diputados. Cabecera de este proyecto es la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que me toca presidir, así como la de Presupuesto y Hacienda. Voy a fundamentar por qué aconsejamos completar esa medida de sanción y convertir en ley. Y voy a empezar, si me permite, haciendo una contextualización histórica de lo que fue toda la cuestión aérea, toda la cuestión aerocomercial en la República Argentina. La Argentina tuvo, en su historia reciente, tres grandes etapas, tres modelos, como se dice, signados cada uno por una actividad económica principal. La Argentina agraria, aquel país agroexportador que vendía productos primarios al mundo y que recibía las manufacturas a cambio, todas las manufacturas, que ocupa las tres primeras décadas del siglo pasado, es el momento en el cual la aviación aerocomercial empieza, es la época heroica, es la época de Newbery, es la época de Saint-Exupéry, es la época de Tierra de los Hombres y de vuelo nocturno. Pero evidentemente... Perdón, senador, por favor, silencio en la sala. Continúe, senador. Gracias, presidente. Pero evidentemente la propia dinámica de los acontecimientos históricos, la guerra del 14, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, rompen esa relación centro-periferia que existía y la Argentina empieza a ser un país industrial, industrioso, industrialista. Obviamente la aviación y la aviación comercial también cambia y sigue el curso de los tiempos. Por eso, por el decreto del 7 de diciembre de 1950, el presidente Perón crea Aerolíneas Argentinas, tomando las cuatro líneas aéreas existentes en ese momento, y no es un detalle menor en estos tiempos de análisis económico, esa creación, esa unión de las cuatro líneas aéreas en Aerolíneas Argentinas, permite un ahorro del 50% de los subsidios. Esa Aerolíneas Argentinas, creada en 1950, se convierte en un instrumento de desarrollo, se convierte en un instrumento de alta productividad. Es la Aerolíneas Argentinas mítica la que de algún modo se ve reflejada hoy en la mística de sus trabajadores. Ruego silencio en la sala, por favor, por respeto al senador que está hablando. Continúe, senador. Bien, gracias, señor presidente. El tema que nos ocupa es un tema polémico, es normal que sucedan todos estos intercambios en el momento de la presentación del proyecto de mayoría. Pero así como Aerolíneas Argentinas de esa época era una herramienta de desarrollo industrial, recordemos que la Argentina en esos años hasta fabricaba aviones, que hacían una interconexión entre todas las provincias, que también insertaba a la Argentina en el mundo, que era una empresa de punta, aquella que traía los primeros aviones jets a estas latitudes, que era vivida, y estos son aspectos importantes, creo yo, en la vivencia de nuestros conciudadanos, que era vivida a veces con una función social enorme, traslado de medicamentos, transporte de órganos, las camillas que viajaban en los aviones, que luego al ser privatizada en el 91 se sacó porque una camilla ocupaba 3 lugares, y eso no se podía con los imperativos de lucro rápido que había en ese momento. ¿Cuántos dijeron Aerolíneas es mi médico porque la tomaban para ir a hacerse operar a un hospital de alguna ciudad lejana? Entonces, esta aerolínea termina ya en los 90, cuando cambia precisamente el modelo de acumulación económico del país. Pasamos de la Argentina agraria a la industrial, pasamos de la industrial a la Argentina de la valorización financiera. Y no es un dato poco importante el hecho de que en la ley 23.696, que manda prácticamente el estado de desguace, Aerolíneas Argentinas haya sido precisamente una de los casos líderes de las privatizaciones señeras. ¿Por qué la destrucción de las empresas del Estado? Porque, señor presidente, las empresas del Estado es también lo que le sirve a la soberanía popular para transformar la realidad. Obliterando estas empresas del Estado, eran tiempos en los cuales aún se escuchaban los ecos de achicar el Estado y desagrandar la nación, se privaba absolutamente la posibilidad de transformación y de evolución y de desarrollo del país. Desde el 2003 vivimos un modelo de desarrollo con inclusión social. Los datos de la recuperación económica son claros. PBI entre
con tasas mayores al 5, 6, 7, 8% durante 5 años, creación de 3,5 millones de puestos de trabajo, tasa de inversión del sector privado que pasa del 12 al 24%, un genuino y verdadero proceso de reindustrialización. ¿Y qué pasa con ese caso señero que fue Aerolíneas? Bueno, Aerolíneas vivió la privatización y fue tomada por Iberia. Iberia utilizó esa línea aérea, la utilizó porque no iba bien Iberia en ese momento y de algún modo Aerolíneas le permitió quedarse con rutas en Europa, le permitió entrar a la bolsa a la empresa Iberia, le permitió entrar en los mercados y sobre todo, lo que se practica habitualmente en el capitalismo, no está mal per se, Iberia compró a su principal competidor, que era Aerolíneas. Luego viene la parte de American Airlines, en el cual a cambio de un obsoleto sistema de reservas, el SABRE, American también se queda con otro competidor, se queda con las rutas de ese competidor, en particular en los mercados de Estados Unidos. Y por último, Marsans, una empresa prácticamente inexistente en el momento de hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas, un 17 de octubre del 2001, utiliza las capacidades de Aerolíneas simplemente para crecer. Antes era una empresa de viajes y una empresa de hotelería, pues bien, con Aerolíneas Argentinas van a poder despegar, si se me permite la expresión, ocupar las rutas más rentables y luego dejar toda esta cuestión, todo este desaguisado al cual hemos podido asistir, que reactualiza la cuestión de Aerolíneas y la pone ahora como un hecho más que tenemos que tratar, no como un hecho puntual, sino en un continuo, de acorde con un modelo de desarrollo. Iberia, American Airlines, Marsans, ¿qué éramos? ¿Tontos para dejar que de ese modo se usara de trapo de piso a Aerolíneas Argentinas? Tal vez venga a colación el pensamiento de Maurice Godelier, que señala que lo más importante en una relación de dominación no es la violencia real o simbólica que ejerce el dominador, sino el consentimiento del dominado. Pues bien, ya desde hace unos años ese consentimiento se ha terminado y por eso mismo nosotros creemos que el proyecto de ley que se presenta ante nosotros hoy es el instrumento necesario para darle al gobierno una herramienta de reinclusión de la aerolínea dentro de un proyecto industrial. Por eso, este proyecto tiene desde el principio la definición de servicio público, de servicio aerocomercial, que antes no existía. Todo el mundo decía que efectivamente era un servicio público, pero no estaba escrito en ningún lado. Pues bien, aquí está esta ley.